Bueno, pues muchas gracias por la invitación que me han hecho para participar en esta Feria del Libro. Muchas gracias por la asistencia de todas y todos ustedes. Aquí me están dando la oportunidad de evocar la primera revolución socialista del siglo XX que tuvo lugar en la lejana Rusia. Así que sin más, entro al tema. La de octubre de 1917 fue una revolución obrera y campesina que destronó al zarismo, a la nobleza, que acabó con los terratenientes y el ejército imperial. Una revolución nacional donde confluyeron el movimiento proletario urbano, ferrocarrilero, minero y el vasto movimiento campesino alzado bajo la bandera de tierra y libertad. Una revolución donde se dieron la mano el Partido de los Campesinos, que entonces era el Partido Social Revolucionario, también conocido como el Partido Eserista o Populista, y el de los Obreros, el Partido Socialdemócrata o el de los bolcheviques, que luego tomó el nombre de Partido Comunista y se transformó en el Partido Único del Estado Soviético. Resulta muy significativo traer hoy a cuento la participación del campesinado en las luchas sociales, pues la vieja bandera de tierra y libertad y el tema de la autonomía y de la autogestión política y social de la comunidad indígena y campesina siguen estando muy presentes en los actuales tiempos neoliberales de autoritarismo y contrarrevolución que hoy corren. Las y los campesinos siguen siendo nuestros contemporáneos. Representan hoy a poco más de la mitad de la población mundial. Y en las actuales luchas por la tierra, la democracia, la justicia, cuenta mucho su palabra. Y cualquier cambio social es hoy impensable sin la participación campesina. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ecuador y a Bolivia. En este espacio que brinda la Brigada para Leer en Libertad, vale la pena evocar la insurrección campesina de 1917, muy distante de México en espacio y tiempo, pero muy cercana en las aspiraciones sociales y en la organización política y militar del villismo, el zapatismo y la reciente insurgencia neozapatista de 1994 en el sureste mexicano. En primer lugar, quiero decir que es muy notable que las revoluciones sociales del siglo XX no ocurrieran en los países europeos de amplio desarrollo industrial, sino en naciones periféricas y lejanas a la Europa central, predominantemente agrarias, en países coloniales y semicoloniales, que a la vez que se rebelaban contra sistemas opresivos internos, fueron luchas de liberación nacional, lo que de algún modo vino a contradecir el mito de que solo las naciones modernas y plenamente industrializadas o capitalistas podían aspirar a un orden libertario socialista. Y es que según los ideólogos del socialismo científico, me estoy refiriendo a Carlos Marx, a Federico Engels, y de marxistas rusos como Plejano o Lenin, la revolución socialista sería el resultado de la agudización de las contradicciones sociales y económicas, del pleno desarrollo del capitalismo y el actor dirigente, el proletariado, único actor capaz de construir un orden social colectivo superior. Pero no fue así. La revolución no estalló ni en Inglaterra, ni en Francia o Alemania, según las predicciones marxistas, sino que se abrió paso en la excéntrica Rusia, que era una sociedad abigarrada, un lugar donde se combinaba rasgos de Europa, de Asia, de Oriente, había zarismo, despotismo con rasgos orientales, y un fuerte comunalismo campesino, y también un capitalismo dependiente, ya a fines del siglo XIX y principios del XX, muy dependiente de inversiones extranjeras. Así pues, la revolución social prendió en países agrarios
en sociedades calificadas como atrasadas y bárbaras. Y la experiencia rusa se volvió realmente inspiradora de luchas de liberación nacional. Tenemos, por ejemplo, antes de la del 17, en Rusia, la revolución de 1905-1906, que fue una revolución fallida, es decir, no hubo oportunidad de tomar el poder, fue fracasada y aplastada. La de Turquía en 1906, la de Irán en 1909, la de México en 1910, la de China en 1911, en 1927, en 1949. Bueno, algunas de estas insurrecciones fueron socialistas, otras no, pero ninguna fue una revolución burguesa en un sentido europeo occidental. Pues bien, las revueltas campesinas rusas de 1905 y 1917 tuvieron un portavoz ideológico y político, el Partido de los Social Revolucionarios, y un programa agrario en toda ley. En el año de 1917, los bolcheviques, es decir, el Partido del Proletariado, tuvieron que asumir si querían ganar esa revolución. En ese año, 1917, los bolcheviques y los populistas o el Partido de los Campesinos marcharon juntos. Y durante 1918, después de la toma del poder, el gobierno revolucionario de toda Rusia hizo suyo el programa agrario y reconoció como una potencia unificadora del campesinado el lema de tierra y libertad. Y el gobierno soviético flamante, digamos reciente, dejó la reforma agraria en manos de la comuna rural, quien repartió la tierra expropiada a la corona, la iglesia, los terratenientes, a través de sus propios órganos de gobierno y según usos y costumbres igualitarias. Pero el romance o la luna de miel entre el bolchevismo y el populismo o el partido de los campesinos duró poco. El gobierno bolchevique, vuelto Partido Comunista del Estado Soviético, inmediatamente después proscribió y persiguió a todos los demás partidos, comités, incluido el de los social revolucionarios de los campesinos, y acabó con movimientos libertarios como el de los marinos de Kronstadt y el de Néstor Magno, un guerrillero, un verdadero guerrillero anarquista legendario que encabezó un movimiento en Ucrania. Más adelante, en 1928 y 1928-1930, Stalin, ya presidente del Partido Comunista, llevó a cabo la colectivización forzosa en el campo, desmantelando a la pequeña producción familiar campesina y a la comunidad. Con esto, Stalin en realidad hizo realidad el sueño de Lenin, un campo sin campesinos, un campo de proletarios agrícolas. ¿Por qué? Hay un montón de razones de carácter económico, político, coyuntural, de las que no estamos haciendo mención en este momento. Pero lo que no está en duda es que para los comunistas soviéticos, incluido Lenin, mucho más sensible que otros bolcheviques a las motivaciones, aspiraciones y necesidades campesinas, los campesinos son pequeñoburgueses que más temprano que tarde han de diferenciarse entre burguesía y proletariado. Y el comunalismo y sus órganos de gobierno son calificados entonces como brotes primitivos de anarquismo y contrarrevolución. El socialismo agrario debía barrer con ese retardado mundo rural, pensaban los bolcheviques, y los campesinos pobres y jornaleros, ya proletarizados y sin los lastres del minifundio agrario, serían los protagonistas de un colectivismo tutelado por el gobierno soviético. Los campesinos rusos, quiero decirles, se rebelaron contra el orden zarista imperial y participaron en la insurrección tanto de 1905 como de 1917,
porque aspiraban a una sociedad donde tuvieran cabida como campesinos con plenos derechos a la tierra y a la libertad de organización autogestiva de la vida rural. Los campesinos se oponían a un colectivismo o cooperativismo agrario impulsado por el gobierno que les era ajeno, hostil, impuesto por una autoridad ajena, lejana y que les era opresivo. Antes de la colectivización forzosa, entre 1918 y 1924, y ya pasada la reforma agraria en Rusia, y pasados también los primeros intentos de colectivización impulsada por el leninismo, quiero darles el dato de que solo el 2.7% de la tierra laborable en Rusia era trabajada en granjas colectivas, o holcoses, como se conoce más comúnmente. Pero más del 90% de la tierra laboral estaba en manos de campesinos comunitaristas. El Partido Social Revolucionario de los campesinos y los pensadores que acompañaron los procesos rurales tenían una visión más cercana y atinada del campesinado, según la cual el limitado desarrollo de las relaciones capitalistas en el campo ruso no era un obstáculo que impidiera la emancipación del pueblo trabajador. El llamado atraso en relación a las sociedades industrializadas era en realidad, decían ellos, un privilegio, una ventaja para acceder a un orden libertario superior basándose en el comunalismo y las prácticas autogestivas del gobierno y la regulación comunitarias. Quiero quedarme hasta aquí antes de mencionar algunos movimientos campesinos como el de Néstor Magno, para dar oportunidad a los compañeros, porque creo que ya me excedí, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero, aprovechando también la primera intervención, hacer más bien unos señalamientos, 3 señalamientos en relación con la Revolución del 17, no tanto en términos de su conmemoración, que yo creo que sí hay que conmemorarla, es un acontecimiento de hace 100 años, es algo que trastocó la historia mundial, que está inscrito en la historia mundial que todavía estamos viviendo. Por lo tanto, hay que hacer cuentas historiográficas con eso. Pero no quiero ceñirme a eso, sino quiero señalar 3 aspectos de la revolución bolchevique que me parece que nos interpelan en el presente. O sea, que son interpelaciones fuertes con las cuales podemos pensar en nuestro presente, pero que radican en esa experiencia. En primer lugar, la revolución bolchevique fue una insurrección. En segundo lugar, fue internacionalista. Y en tercer lugar fue socialista. Yo creo que esas 3 cuestiones todavía tienen mucho sentido para nosotros. Empiezo con la cuestión de la insurrección. Y, para señalar y preguntarnos si podemos acelerar la historia sin momentos insurreccionales. O sea, la Revolución Rusa, la provocación que instala en respecto al movimiento marxista es la posibilidad de acelerar procesos históricos que se veían seguir cierto ritmo dictado por las estructuras sociales y económicas. Y la revolución bolchevique colocó la posibilidad de una aceleración política de los acontecimientos, de instalar, un momento de un viraje, un giro, que se produjera en la esfera más bien de lo político, y por lo tanto que se diera y se acelere. Pero ese proceso pasa no tanto por ordinarias dinámicas políticas, sino por un proceso que adquirió la forma de una insurrección de masas. Entonces, eso sí simbró muchas creencias en el mundo socialista y revolucionario y instaló esa hipótesis, una hipótesis con la cual, repito, tenemos que hacer cuentas hoy en día. Podemos acelerar la historia y romper con ciertas inercias, a veces instaladas en las estructuras sociales, económicas e incluso políticas, sin recurrir a un formato disruptivo, de ruptura, como puede ser la insurrección. Lo digo porque se desató un debate
después de la revolución bolchevique, en torno a la tensión entre lo que llamaba Gramsci guerra de movimiento y guerra de posiciones. O sea, que tanto en la lucha política es necesario conquistar posiciones, acumular fuerzas, construir un gran movimiento, disputar ciertos terrenos culturales, disputar lo que Gramsci llamaba la hegemonía, y que tanto esa acumulación de fuerza al mismo tiempo es el único, digamos, formato o método estratégico, o necesariamente se combina o se retroalimenta a partir de momentos de ruptura, de momentos de quiebre. Momentos de quiebres que no se dan en la lógica de las posiciones, de la acumulación de fuerzas, sino que se plantean porque las circunstancias lo permiten. La revolución del 17 se dio no solo porque había voluntad revolucionaria, sino porque había posibilidades revolucionarias, porque había cierto debilitamiento en las clases dirigentes, porque había una guerra, había circunstancias, pero sin la voluntad revolucionaria y sin la posibilidad de transformarla en un acontecimiento de masas, no hubiese habido revolución bolchevique. Y uno diría, no hubiese habido también todo ese gran empuje que significó para las clases subalternas, para los trabajadores del mundo. Entonces, creo que tenemos hoy en día que asumir lo que significa que la revolución, como un acontecimiento de cambio radical, requiere también de momentos de vuelco de masas y momentos insurreccionales. Entonces, cuando nos instalamos en la lógica de que ciertos formatos institucionales, electorales, de alguna manera pueden abrir brechas, pueden permitir ciertos cambios, no estamos tomando en cuenta lo que significó el paradigma, con todas también sus limitaciones y con todo lo que provocó en sentido negativo. También el impacto de la revolución bolchevique también hizo creer a muchos que en cualquier momento se podía hacer como en Rusia, que en cualquier momento se podía uno lanzar a la insurrección, provocar una revolución y por lo tanto, digamos, utilizar ese formato. Cuando quedó claro, también en los debates que se dieron en la Internacional y el movimiento comunista posterior, digamos que había que tomar en cuenta la especificidad del momento, pero al mismo tiempo ciertas reglas generales del arte estratégico de la política. Así como se le asignó, digamos, ese lugar de intuición, de estratega a Lenin, había que pensar, digamos, en qué contexto se podían pensar las acciones estratégicas. Esa es una primera cuestión, por lo tanto me pregunto, si bien necesitamos guerra de posiciones, seguir ganando posiciones y acumulando fuerzas, la pregunta es, ¿podemos prescindir del momento insurreccional si queremos dar un salto histórico y un salto paradigmático? Yo creo que no, y creo que eso también nos implica pensar la política de cierta manera, no en dos planos separados, sino en dos planos articulados. Segunda cuestión que me parece muy importante, que también abre como una disyuntiva y abre un debate y una tensión en el movimiento internacional, comunista internacional, es la relación entre lo nacional y lo internacional, ¿no? La Revolución Rusa nace como una revolución internacionalista, y no internacionalista porque había solidaridad con otros países. Ahí hay que tener muy claro una cosa, y eso es lo que me importa subrayar, que el internacionalismo del movimiento obrero y del movimiento socialista marxista de esa época se fincaba en la claridad de que se trataba de un movimiento de clase. La solidaridad no era una solidaridad porque uno tiene repúblicas hermanas, países hermanos, como una idea de que somos fraternos porque cada uno hay que respetarlo en su diversidad. No, porque había un principio de igualdad y un principio de comunidad y un principio, digamos, de fraternidad de clase. Entonces, eso me parece muy importante porque eso fue una forma también de salirse de los atolladeros de una retórica nacionalista que tendencialmente confundía esas fronteras de clase. Entonces el bolchevismo, la socialdemocracia rusa, así como aquel sector, nace sobre todo de una polémica muy dura con sectores socialistas que apoyaron a la burguesía para lanzarse en la guerra imperialista, en la Primera Guerra Mundial. Entonces es la fracción más internacionalista y más claramente y combativamente internacionalista que sostiene esa iniciativa. Eso es muy importante, repito, porque ese internacionalismo está afincado en una idea no de convivencia de los pueblos, sino de revolución proletaria. Por lo tanto, es un internacionalismo de clase, que después se traduce, va a haber, digamos, una larga historia de eso, porque ese empuje se frena en el momento en que los bolcheviques, que pensaban que ese iba a ser el principio de una larga proceso revolucionario que se extendiera a Europa Occidental, en particular en Alemania, no ocurrió. Entonces hay un repliegue
hacia la cuestión nacional. Ahí está, en eso se empiezan a gestar aquellas ideas que después Stalin va a llegar hasta sus últimas consecuencias, de que había que construir el socialismo en un solo país y que se podía pensar el socialismo en términos de fronteras nacionales. Y por lo tanto la retórica nacional reaparece, y reaparece de alguna manera también modificando aquel paradigma de internacionalismo clasista que había sido el que había movido el impulso que dio la revolución bolchevique a todos los pueblos del mundo. Y aquí vengo a otra faceta. El internacionalismo, entonces, al no ser una simple idea de convivencia pacífica entre naciones distintas, sino al ser un movimiento de transformación radical en sentido anticapitalista y por lo tanto también en un sentido de clase digamos, de los equilibrios mundiales, en ese sentido irradió a otras partes del mundo. No solo porque era una oportunidad de sacudirse de los distintos imperios, en particular el británico en Oriente, sino porque también implicaba combinar la cuestión social con la cuestión nacional y darle otra resolución, que es la resolución internacionalista. Entonces yo creo que eso también es muy importante para nosotros, porque pregunto, y hago un poco el mismo ejercicio retórico, ¿podemos prescindir del internacionalismo para plantearnos un movimiento emancipatorio de transformación? Hoy en día en México, nosotros, o en otras partes de América Latina, ¿podemos prescindir de ese principio internacionalista, que es un principio de clase? Y me pregunto de forma también especular, o sea, ¿qué tanto detrás del nacionalismo hay inevitablemente cierta confusión respecto a los alcances y a la radicalidad posible de una transformación? Entonces, insurrección, internacionalismo. Y la última es la dimensión propiamente socialista, y con eso termino, trato de quedarme en los tiempos que me fueron asignados, que es la cuestión del socialismo. Fíjense que ahí hay algo que creo que es poco conocido, digamos, respecto a los debates que acompañaron la revolución en términos de la transformación socialista. Pues resulta que los primeros bolcheviques de ninguna manera pensaban que ganar una revolución en esas condiciones implicaba inmediatamente transitar al socialismo. Se estaban muy conscientes de los problemas y las dificultades que implicaba una transformación tan profunda de las relaciones y estructuras socioeconómicas. Incluso dieron pasos hacia atrás. En un momento tuvo una etapa que se llamó el comunismo de guerra, después pasan a la NEP. O sea, van como ajustando la estrategia, van como dosificando el proceso. No hay, digamos, un vuelco que no toma en cuenta las condiciones internacionales. Entonces, el no poder hacer el socialismo en un solo país, el no poder hacer el socialismo imponiéndoselo a los campesinos de forma brutal, sino que todas las primeras medidas tratan de, digamos, acercarse a las sensibilidades campesinas, cosa que no va a suceder después con la colectivización y con otras medidas mucho más radicales. Hay como una, digamos, una inquietud y una preocupación, incluso una incertidumbre respecto al proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay que caer en la idea de que una revolución se hace con un programa totalmente terminado y definido de qué modelo económico mañana se va a construir, de qué nuevas relaciones sociales o culturales se van a instalar. Hubo un proceso de un impulso político, una ruptura en contra del viejo régimen, una voluntad de transformación orientada por algunos principios y un ejercicio de ensayo y error, que después fue truncado por el giro stalinista, que instala, digamos, como verdades absolutas la idea que ya se está en el socialismo, de que hay que operar con ciertos lineamientos rígidos, pero toda la primera etapa, como sucedió en la Revolución Cubana, por otro lado, es una etapa, digamos, de reflexión más abierta, más crítica, más plural, en donde distintas posturas se confrontan, donde nadie es dueño en última instancia de la verdad. El propio Lenin andaba dudando, oscilando, corrigiendo, ajustando, por eso insistía en esa idea de que había que estudiar la situación concreta, porque la situación concreta era, digamos, la que orientaba la reflexión teórica y las resoluciones teóricas. Entonces creo que la idea de socialismo que nos aporta la Revolución Rusa en su primera etapa es una idea de búsqueda de un horizonte anticapitalista, postcapitalista y emancipatorio. No es la idea de un modelo preestablecido que hay que aplicar mecánicamente. Creo que también eso nos sirve para hacer una cosa, quiero que dislocar la idea de que no podemos pensar radicalmente una posibilidad anticapitalista. Yo creo que sí se puede pensar, siempre sabiendo que no es algo preconfeccionado que hay que instalar, que es una búsqueda que se hará sobre la marcha si logramos emprender un camino de rupturas radicales. Entonces yo creo que esas tres coordenadas son coordenadas que son propias incluso del debate historiográfico, tampoco las estoy, digamos, estirando demasiado, pero al mismo tiempo creo que tienen pertinencia en los debates que tenemos hoy en día en la izquierda mexicana. Muchas gracias.
El proceso que culminó el 7 de noviembre de 1917 había empezado un 8 de marzo, que es una fecha muy auspiciosa. Era el Día Mundial de la Mujer. La Internacional Socialista había establecido esa fecha en 1910 después, en conmemoración de una lucha social de las obreras en Estados Unidos. Entonces, como hasta la fecha hacemos, los socialistas de todo el mundo la festejaban como una fiesta proletaria. La lucha específica contra la opresión de la mujer, pero en un sentido proletario. En Rusia reinaba la oscuridad del zarismo, ¿no? Los partidos socialistas que menciono eran clandestinos, sus líderes en ese punto estaban deportados a Siberia o exiliados a Europa Occidental o presos. Entonces los socialistas ese 8 de marzo pensaban que festejarían ese día como todos los demás años, como lo festejamos ahora, con algunos mítines modestos y nada más. No sabían que Petrogrado, como se llamaba entonces lo que hoy es San Petersburgo, se llamaba así, por cierto, porque los zares les parecía demasiado ruso el sonido de San Petersburgo. Entonces, por un criterio chauvinista, nacionalista, le habían puesto Petrogrado, que sonaba más ruso durante la Primera Guerra Mundial. No sabían, pues, hasta qué punto Petrogrado se había convertido en un polvorín, ¿no? Las colas en los dispensarios de pan, de mujeres, sobre todo, en el frío de marzo de esa ciudad que da al mar Báltico, está muy cerca del polo, está muy cerca de Finlandia. Las mujeres tenían que hacer largas colas por el pan. Muchos de sus maridos estaban peleando en la guerra o habían muerto en la guerra. Total, había hambre y desesperación. La guerra era la Primera Guerra Mundial. Esta se había fraguado a espaldas de la población. En un primer momento, con el brillo del chauvinismo, del nacionalismo, se había presentado como un asunto heroico, pero muy pronto se había revelado como una farsa grotesca y sangrienta, ¿no? Una hecatombe donde los pobres solo les quedaba el papel de reses en la hecatombe, ¿no? Es decir, de bichos sacrificiales. Entonces, en esas circunstancias, la fiesta del Día de la Mujer fue la chispa, ¿no? Las colas de mujeres fueron la mecha que llevaron este fuego a las grandes fábricas de Petrogrado. No solo, a diferencia de lo que pasaba en México en ese momento, si bien es cierto que Rusia era un país abrumadoramente campesino, en Petrogrado, aparte de manufacturas de consumo local, o sea, en México, por ejemplo, en esa misma época había papeleras, textiles, cigarreras, pero en Rusia, aparte de todas estas cosas, había además grandísimas plantas metalúrgicas que unían a miles de obreros. Incluso de capital extranjero, pero de industria pesada, o sea, no solo construían cosas, sino construían las máquinas con las que se construían las cosas. Por ejemplo, había una planta de Renault, pero había una gran planta metalúrgica, Putilov. Entonces, el 8 de marzo, como les digo, estalló primero la huelga en los textiles, donde trabajaban las mujeres, y después se extendió a toda la ciudad. La guarnición del ejército que estaba en Petrogrado estaba compuesta mayormente, como la población de Rusia, de campesinos. Pero eran campesinos sacados a la fuerza de sus aldeas, y tenían que vivir ahí en Petrogrado, ¿no? Entonces, cuando los obreros, los obreros también eran una cosa especial, los obreros de Petrogrado en particular. No recuerdo qué historiador, me parece que Carr, dice que eran una de las maravillas del mundo, el proletariado de Petrogrado. Eran particularmente, a pesar de ser muy incultos en general, tenían una gran cultura política. Habían sido educados por décadas de la mejor propaganda clandestina de muchos partidos, especialmente del partido bolchevique de Lenin. Entonces, habían pensado en la revolución antes de que ocurriera. Habían pensado qué hacer llegado el día. No estaban ahí los líderes revolucionarios, pero los obreros no eran ningunos infantes. El día que estalló la revolución, ocuparon los principales edificios, aparte acompañaron la huelga con una insurrección. Entonces el gobierno zarista mandó a la policía, pero la policía no fue suficiente para abordar este movimiento,
y mandaron a la guarnición de Petrogrado, es decir, a los soldados. ¿Qué pasó? La guarnición, compuesta por campesinos, impresionada por la resolución de los obreros y muy especialmente de las obreras, se pasó al lado del pueblo. No con oficiales, aunque los militares participaron, no fue un golpe de Estado, como es cuando los oficiales, por ejemplo Victoriano Huerta o Augusto Pinochet, ordenan a sus soldados que vayan a derrocar al gobierno. No, aquí los soldados desobedecieron a los oficiales y en sus batallones organizados salieron a tomar el lado de la revolución. El zar, ante eso, abdicó. Después de vacilar unos momentos e intentó huir. Pero el tren en que intentó ir, pues estaba... El zar yo creo que no se había dado cuenta hasta ese momento que los trenes no se mueven solos. A los trenes los mueven los ferrocarrileros. Y los ferrocarrileros estaban con la insurrección y le dijeron, pues su majestad, este tren no avanza, pero este tren no avanza. Entonces los peones le dieron jaque al rey ese día. Pero se empezó a discutir qué clase de... Inmediatamente la sociedad, por lo menos la sociedad urbana de Petrogrado, empezó a discutir con qué clase de régimen sustituir al zar abdicado. Aquí hay que hablar un poco de una organización electiva que existía bajo el zarismo, la Duma, que era un parlamento. Este parlamento había sido elegido creo que en 1912, o sea, mucho antes de la revolución, en pleno momento del zarismo, con voto censitario, o sea que según tu propiedad podías tener más o menos representantes, los ricos tenían muchas más, obviamente, un voto masculino, totalmente masculino, y sin embargo era la única institución electa en el momento del zarismo. Entonces, una parte de la Duma, cuando vieron que la insurrección se estaba generando, el zar disolvió la Duma, entre otras, como solía hacer cada vez que le daba miedo la situación. Pero un pequeño comité de la Duma se negó a disolverse porque dijo, bueno, hay una insurrección, aquí ¿quién va a gobernar? Tenemos que hacerlo nosotros, porque si no va a venir lo que ellos llamaban la anarquía. Este comité de la Duma, cuando el zar abdicó, dijo, bueno, nosotros aquí, todos queremos la democracia, ¿no? Nosotros aquí somos el único órgano electo, entonces eligieron un gobierno provisional. Pero no fue el único órgano de poder que se eligió ese día, ¿no? Los obreros y las obreras huelguistas mandaron delegados al mismo edificio donde se había constituido el gobierno provisional para que conformaran algo que llamaron el Consejo de Diputados Obreros o Soviet, ¿no? Era en la memoria obrera, tenía mucho peso porque en 1905, la revolución que había mencionado Lorena, ya se había formado un órgano así. Entonces se crearon dos distintos tipos de democracia conviviendo. Por un lado, uno basado en el sufragio convencional. ¿Qué es el sufragio convencional? Pues cada determinado número de años, los ciudadanos atomizados por el solo hecho de ser ciudadanos, vamos y votamos. Y nos volvemos a disolver en la nada hasta 6 o 3 años después, donde volvemos a votar si nos gustó o no nos gustó el güey. Ese es un tipo de democracia en el que se basaba el gobierno provisional. Había otro tipo de democracia. El Soviet estaba compuesto por delegados de las huelgas y de las fábricas que vivían cotidianamente juntos y tenían asambleas juntos y podían revocar a esos delegados bastante regularmente. Entonces era como un poco, quien ha vivido un movimiento social intenso, a lo mejor puede haber visto este tipo de democracia mucho más directa, aunque un soviet es a otro nivel, porque es un órgano tal cual de poder. Además sucede que el tipo de democracia convencional suelen ganar la minoría que está organizada de por sí, que son los ricos. O sea, esas formas de democracia siempre gana el partido que defiende la propiedad de los ricos. La otra forma de democracia tiende a favorecer los intereses de las grandes masas, que normalmente estamos desorganizados, pero en esos momentos nos organizamos. Entonces aquí se formaron dos tipos de democracia. ¿Por qué pudieron convivir durante 8 meses si son, creo yo, sí son históricamente incompatibles? Porque los obreros de Petrogrado eran pues muy chingones, pero nadie nace sabiendo. Entonces recién acababan de despertar y votaron por los socialistas. No querían el capitalismo, odiaban a los capitalistas. Ningún partido capitalista fue aceptado en el Soviet. Votaron por los socialistas. Pero los socialistas, los primeros que fueron electos fueron los socialistas más moderados, los del partido menchevique y los del Partido Social Revolucionario,
o populista, que decidieron darle la legitimidad al gobierno provisional sin desaparecer al Soviet. El gobierno provisional estaba compuesto por un príncipe, el príncipe Lvov, Georgi Lvov, y por miembros todos del Partido Liberal Capitalista, KDT o KDT. Solo había un socialista en el primer gobierno provisional, Alexander Kerensky, un abogado, que luego habría de subir y subir. Ya me estoy extendiendo mucho otra vez, solo quiero decir que los siguientes 9 meses, con un chorro de peripecias, el rearme ideológico del partido bolchevique en abril, las jornadas de julio, el intento contrarrevolucionario de Kornilov en septiembre, todos esos meses se pueden reducir en un solo aspecto. ¿Qué es lo que determina una revolución? La evolución de la conciencia de las masas. Aún siendo muy conscientes, el proletariado de Petrogrado tuvo que aprender muchas lecciones para llegar al 7 de noviembre. Nada más quiero enfatizar un aspecto que no se ha dicho. Fue el primer gobierno, el que se estableció ese 7 de noviembre, que permitió no solo el aborto libre, sino garantizó el aborto gratuito. Fue el primer gobierno que introdujo una mujer en el gobierno, Alejandra Kollontai, que luego sería la primera mujer embajadora en México. En 1918, o sea, pocos meses después de la toma del poder de los bolcheviques, se instauró un código familiar donde se despenalizaba toda la sexualidad privada, incluyendo, por ejemplo, la sodomía, es decir, el homosexualismo, que había estado prohibido hasta entonces, y en los países más democráticos, más liberales y progresistas como Inglaterra, estuvo prohibida hasta los años 50 o 60, y muchos estados de Estados Unidos estaba prohibido hasta hace muy poco, ¿no? Rusia avanzó muchísimo en cuestiones democráticas, a pesar de ser una expresión, sí, la verdad, de la dictadura. La dictadura es una palabra fuerte. Gobernaban fuertemente estas organizaciones obreras. Era una dictadura del proletariado. Eso permitió que, aún pasado mucho tiempo, fuera el primer país que mandara al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, y también, obviamente, a la primera mujer, Valentina Tereshchenko. Por eso, todas las revoluciones que ha habido de todas las revoluciones que hubo en el siglo XX, la mexicana, la primera revolución china, las revoluciones que no fueron fallidas en Alemania, en Austria, en Hungría, sino que se quedaron a la mitad, no la recordamos del mismo modo, ¿no? O sea, también el año que entra cumplirá 100 años la revolución alemana que derrocó a la dinastía de los Hohenzollern y la revolución austriaca que derrocó a la dinastía de los Habsburgo, pero les garantizo que no las vamos a recordar igual, porque ahí se instauró el tipo normal de democracia, la democracia burguesa. Solo en Rusia triunfó la democracia obrera, que es un hecho único en la historia y que nos pertenece a todos los trabajadores, no solo a los rusos. Por eso también es internacionalista. Ya, digamos, si podemos hablar más, discutiremos los más pormenores, ¿no? Propongo que nosotros volvamos a dar un comentario más breve y para responder a los demás y si hay tiempo abrimos rápidamente el foro a ustedes. Bueno, yo quiero decir solo dar algunas observaciones. Coincido con los dos compañeros. Se trata de una revolución internacionalista. Sin las corrientes de pensamiento europeas del marxismo, sin este fuerte desarrollo del capitalismo en la Europa central, en Rusia no hubiera sido posible pensar una revolución de este tipo. Pero también creo que la confluencia de elementos específicos nacionales tuvo mucho que ver en esta revolución. La confluencia del movimiento campesino, del movimiento obrero, que era, como dice el compañero, un movimiento muy poderoso y muy fuerte que en los últimos, digamos, la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX había cobrado una fuerza impresionante, organizativa y sobre todo por la concentración proletaria en las ciudades industriales, ¿no? Bueno, la metalurgia era una rama importante
que logró congregar y conjuntar una fuerza obrera muy impresionante y una capacidad organizativa. Pero por otro lado, había también una característica que era particularmente rusa y que era esta sociedad agraria, esta sociedad comunalista, por cierto, muy diferenciada en las distintas regiones de Rusia, que tenía, digamos, un elemento de lucha y de lucha histórica contra el zarismo desde mucho antes, desde el siglo XVII y en el siglo XIX, particularmente contra, digamos, el decreto de 1861 que liberaba a los peones campesinos del servilismo, pero que al mismo tiempo los ataba a los impuestos y a la burocracia estatal zarista. Yo pienso que hay elementos importantes que tienen que ver con esas características nacionales que luego hicieron el milagro de la confluencia entre proletariado y campesinado en la Revolución del 17. También hay que decir que Rusia en 1918, 17, 18 atravesaba una situación muy difícil porque había un montón de elementos y de amenazas que eran reales peligros contra la permanencia del socialismo, pues en un solo país, en Rusia, pero además contra la permanencia del socialismo mundial, por tanto. En 1918, Rusia firma la paz de Brest-Litovsk, sale de esta negociación en condiciones muy desventajosas porque pierde en esta firma de paz de la Primera Guerra Mundial, pierde Finlandia, Polonia, parte de los países bálticos, Ucrania, parte de Ucrania, no toda Ucrania, y al mismo tiempo las fronteras occidentales y orientales de Ucrania están amenazadas por el ejército de los blancos, que eran ejércitos promonásticos zaristas, y al interior de Rusia también había, digamos, levantamientos promonárquicos del zarismo, de manera que, digamos, la revolución rusa, la joven revolución rusa, se enfrentaba a enemigos externos, a enemigos internos y a fuertes divisiones dentro del propio partido bolchevique. El compañero ya mencionó que la revolución tuvo dos etapas. Una etapa, digamos, dominada por este gobierno provisional de Kerensky, en donde se aliaron las fuerzas conservadoras de los partidos tanto del socialdemócrata como del de los cadetes o de la nobleza y de los ricos, como de los populistas o de los socialrevolucionarios. Y una segunda fase impulsada y pujante de revolución, de insurrección y de sublevación, en donde coincidieron movimientos en distintas regiones de Rusia y en las ciudades, en donde también los partidos, las alas izquierdas, tanto del Partido Social Revolucionario, que eran los bolcheviques, del Partido Social, del Social Revolucionario, que eran los populistas de izquierda, como del Partido Socialdemócrata, que eran los bolcheviques, esta unidad hizo posible también en términos políticos la conducción de la revolución más allá de lo que el gobierno provisional controlado por los conservadores proponía. Por ejemplo, en términos agrarios, la segunda parte de la revolución, la parte, digamos, conducida por los partidos de izquierda, permitió que los campesinos hicieran y realizaran un reparto inmediato de las tierras expropiadas, mientras que en el gobierno provisional anterior se frenaba y se impedía a los comisarios y a los soviets campesinos llevar a cabo este reparto. Entonces, a mí me parece que hubo una confluencia de elementos muy importantes
y muy difíciles. Nunca una revolución tuvo condiciones tan adversas, tan desventajosas para mantenerse en el poder. Pero esto también fortaleció un comportamiento autoritario y centralista del Partido Soviético en el poder, que obligó, que culminó, que presionó, que reprimió a los movimientos populares y particularmente a movimientos campesinos libertarios, autonomistas como el de Néstor Magno en Ucrania. Este movimiento, quiero mencionarlo y ya me callo para dar pie, porque estoy otra vez robándome tiempo. Este movimiento planteaba no solo, se llamaba la Magnovchina y era encabezado por un legendario guerrillero anarquista, Néstor Magno, en la región de Ucrania, justamente en el momento en que Ucrania es cedida al ejército austrohúngaro y alemán. De manera que los ucranianos, bajo el mando de Néstor Magno, defienden las fronteras de las invasiones que pretenden darle en la torre al gobierno, avanzar sobre San Petersburgo y darle en la torre al gobierno soviético socialista. Magno y el movimiento campesino están defendiendo prácticamente con sus propios medios de las invasiones externas. Y por otro lado, están también combatiendo, fue un movimiento que yo digo que fue bajo fuego, duró de 1918 a 1921, porque en la retaguardia el ejército soviético, el ejército rojo comandado por Trotsky, pugnaba por acabarlo, pugnaba por terminar con este movimiento y reprimirlo. En realidad, el partido bolchevique, o entonces Partido Comunista ya en el poder, temía la separación, que Magno separara a Ucrania, temía un movimiento autonomista, separacionista, y esto era falso. Los campesinos magnovistas querían colaborar y querían participar en el gobierno soviético, pero en condiciones de igualdad, no sometidos a ellos. Y bueno, finalmente, en 1921, el ejército rojo, después de que el ejército de Magno libró las batallas principales contra los invasores, el ejército de Magno fue derrotado por el propio ejército soviético comandado por Trotsky, el ejército rojo. Y bueno, se dice que los bolcheviques y el partido en el poder no pudieron o no estuvieron en condiciones de apreciar, de entender al movimiento campesino autonomista porque temían la separación. Bueno, hasta aquí me quedo. Sí, muy brevemente. Muy brevemente, como para redondear algunas ideas. Creo que tenemos que, para poder conmemorar en su justa dimensión y en su justo valor a la revolución del 17, tenemos que distinguir tres acepciones de revolución que circularon en el debate del movimiento comunista que se fue formando a partir de ese acontecimiento. La primera, ya la señalamos, es el acontecimiento insurreccional y el momento de ruptura. O sea, la revolución como un movimiento en donde las masas toman en sus manos el destino y la historia. Después está la difícil construcción de un Estado y de un nuevo orden político. O sea, ese también es un proceso revolucionario. O sea, el proceso revolucionario es derrocar a las clases dominantes y ganar, digamos, una disputa política. Después pues, hay que edificar un nuevo orden. Y creo que ahí ya las cosas empezaron a complicarse. Y efectivamente ahí tenemos una experiencia con ires y venires, con aciertos y desaciertos, y una experiencia, digamos, histórica con la cual tenemos que hacer cuenta. Pero después viene, y eso también nos atañe en México, la idea de revolución ya como mito, como historia de bronce, como algo que legitima a unas clases dirigentes más allá de su propia, de lo que están haciendo en términos de transformación
en el presente. Y eso pasó también en Rusia, como pasó en México. O sea, no solo la revolución como acontecimiento, como insurrección, como ruptura, la revolución como un intento de construir un nuevo orden, y la revolución ya petrificada y, digamos, constituida como pretexto y como mito para legitimar una nueva dominación, una nueva forma de dominación. Entonces creo que si no desdoblamos el análisis, si no vemos esos tres momentos y esas tres nociones de revolución rusa, no podemos sacarle el provecho a la idea del 17. Porque el 17 no es estrictamente las dificultades vividas posteriormente en la construcción de un Estado soviético y de una transición al socialismo, y menos aún es lo que después el estalinismo transformó en un régimen que se volvió incluso imperial, que dominado por una burocracia. Y en los tres casos remiten a la Revolución Rusa, se cobijan con la idea de Revolución Rusa, pero al mismo no es lo mismo. Así como la Revolución Mexicana no es el régimen de la Revolución Mexicana, y menos aún es el partido de la Revolución institucionalizada. Muchas gracias. La realidad es una mezcolanza súper compleja de cosas, y eso fue lo que los bolcheviques encontraron al llegar al poder en Rusia, ¿no? Su programa universal, la base de su programa era muy clara, ¿no? Colectivizar los medios de producción, incluyendo el campo. También su programa internacional, su programa nacional era muy claro, aparentemente. Estamos contra todo nacionalismo, estamos por el Soviet internacional. Simbólicamente no abandonaron esa posición, rechazaron un himno nacional. Solo con el estalinismo la URSS tendría un himno nacional. En un principio fue la Internacional, compuesta por un francés y un belga. La bandera, no tenían bandera nacional, aceptaron la bandera universal del proletariado, que era la bandera roja como su bandera originalmente. Pero llegaron a una situación compleja. Y creo que si un político en la historia, para mi gusto, merece el nombre de genio, es Lenin. Porque uno puede ir viendo cómo fue manejando conscientemente estas contradicciones en la historia. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con los campesinos? No se podía llegar y decir, bueno, nuestro fin es la expropiación de todos los medios de producción. Ustedes son campesinos y lo que quieren es la repartición de los latifundios y la independencia con respecto a los latifundistas, pero se chingan. Si eso hubiera sido su posición, los campesinos masivamente se hubieran pasado al lado de la contrarrevolución, que por cierto solemos decir que era zarista, pero en realidad más bien era burguesa, porque todos los generales contrarrevolucionarios, Denikin, etcétera, se decían republicanos. Lo que querían era restaurar el capitalismo. El zar ya estaba nadie lo pelaba, ¿no? En realidad. Entonces Lenin, ¿qué hizo? El Partido Social Revolucionario, que había compartido el poder casi desde el mes de febrero, y era el partido dominante en cierto punto, era el partido de los campesinos. Y sin embargo, no se animaba a hacer nada durante el gobierno provisional. El primer día que los bolcheviques llegan al poder, dicen, se acabó. El primer decreto del gobierno es: los campesinos mismos, ustedes van a tomar la tierra, y en segundo lugar, la van a repartir a todo el que pueda trabajarla. Eso no es el programa socialista. Todavía, ¿no? Es simplemente un medio para ganarse a los campesinos al lado del proletariado. Ellos pensaban que con el tiempo, al ver que las fábricas colectivas eran más productivas, voluntariamente se iban a ir pasando a esas fábricas colectivas, ¿no? Tristemente no fue así. Una crisis de subsistencias en 1928 hizo indispensables las terribles colectivizaciones forzosas, que por lo demás su alternativa tampoco era clara. O sea, simplemente dejamos que los campesinos se enriquezcan y que se mueran de hambre en las ciudades. Tampoco era claro, ¿no? Quizá lo que fue brutal fueron los medios en que se realizó esta colectivización. Otro ejemplo de la política realista de Lenin fue las nacionalidades, las naciones, ¿no? Lenin, a diferencia de otros socialistas muy inteligentes, los otros socialistas como Rosa Luxemburg, afirmaba que tenían que enarbolar la autodeterminación nacional. Es decir, que cuando llegaran al poder, Ucrania, Finlandia, Polonia,
se iban a desprender del ejército zarista y, esperemos, iban a hacer sus propias revoluciones sociales. La paz de Brest-Litovsk, una de sus cláusulas era que Rusia no podría defender al gobierno soviético ucraniano, pero era distinto. O sea, Finlandia, Ucrania, Estonia, Lituania, Estonia tenían sus propios gobiernos separados que la paz de Brest-Litovsk impidió a los comunistas rusos defender abiertamente, ¿no? Pero es una política extraordinariamente visionaria, ¿no? No creemos en la patria, no creemos en la pertenencia nacional, pero sí creemos que si fuéramos simplemente neutrales, si dijéramos no nos importa la cuestión nacional, estaríamos siendo chauvinistas de la nación opresora. O sea, si yo digo, por ejemplo en México, ningún idioma es el idioma proletario, entonces me vale madres si ustedes quieren hablar náhuatl o español. Eso es ser chauvinista español. ¿Me explico? Eso es del mismo modo en Ucrania, donde la élite hablaba ruso, decir a mí me vale y yo no tengo patria, a secas, es tener la patria rusa. En Georgia, si el Partido Comunista Ruso, si un comunista ruso va y abofetea a un comunista georgiano, como ocurrió el último año de la vida de Lenin, provocándole a Lenin tal coraje que parece que fue una de las causas que lo mató, Lenin era muy respetuoso pues, de la sensibilidad nacional de los otros países, elementos que se fueron perdiendo, ¿no? en la posterior revolución de Rusia. Ahora yo quiero decir, digamos lo que digamos lo que yo lo consideraría una verdadera contrarrevolución política que tuvo lugar a mediados de los 20, no fue una contrarrevolución social. La Unión Soviética siguió teniendo unas relaciones de propiedad cualitativamente distintas a las del resto del mundo que le permitieron sobrevivir a la crisis del 29, por ejemplo, sin desempleo. Como dije, permitieron mandar al primer hombre y la primera mujer a la luna, permitieron convertir al país campesino más atrasado de Europa en una potencia industrial y tanto fue el avance de la existencia soviética que se vio, como siempre, con su ausencia. La caída de la Unión Soviética no solo significó para los obreros rusos una catástrofe en términos, por ejemplo, demográficos. O sea, en pocos años se despobló la antigua Unión Soviética del tamaño de crisis que se dio. Las hijas de las que habían sido ingenieros, médicos, se convirtieron masivamente en prostitutas, etcétera. El tamaño de la catástrofe para los rusos fue enorme. Pero así como la revolución había sido un avance para los trabajadores de todos los países, también la contrarrevolución fue un retroceso para los trabajadores de todos los países. Fue el del inicio en serio del neoliberalismo en todo el mundo capitalista, al menos, ¿no? La caída de la Unión Soviética fue una derrota mundial para los trabajadores de todos los países, en mi opinión. Eso se ve en nuestra vida cotidiana, en el poder adquisitivo del peso mexicano, del salario mexicano, mejor dicho, se ve en la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en conclusión, bueno, nada más una cosa más, ¿no? Solemos creer que era una utopía o un error de cálculo de los bolcheviques creer que la revolución se iba a extender al mundo inmediatamente. Hay que ver la historia del año 1919, sobre todo. En enero hubo una insurrección en Alemania, obrera. Ya había habido una revolución antimonárquica, pero un intento de revolución obrera en Alemania que fue derrotado, sí se levantó el proletariado alemán y no fue la primera vez, se levantaría de nuevo en 1923. Ese mismo año hubo un intento revolucionario que tomó el poder en Hungría, aunque luego fue derrotado, en Finlandia, en Baviera, en Glasgow, Escocia. En Glasgow, ¿no? O sea, no es cierto que solo el mundo atrasado estaba maduro para la revolución. En Argentina, en Seattle, en Canadá, hubo huelgas generales ese año, ¿no? Las contradicciones del capitalismo estaban maduras. Lo que, en mi opinión, no estaba maduro era la conciencia y la organización del proletariado en esos países, por lo que fueron derrotadas esas revoluciones. Hoy, entonces había una crisis de conciencia, organización y dirección. Ahora esa crisis es mucho peor, ¿no? Creo que es lo que nos toca a nosotros. Si la revolución rusa degeneró y en última instancia cayó, como decía Rosa Luxemburg muy al principio, la responsabilidad es nuestra, de los que no hicimos nuestra parte acá. Eso lo decía Rosa, ¿no? Que era muy crítica con los bolcheviques.
pero tenía mucha razón en muchas cosas. Pues les decimos a ustedes, les cedemos a ustedes la palabra. Si alguien quiere decir algo, tenemos poco tiempo. A ver, señor, después compañero, después compañero. Creo que hay un micrófono con cable más largo. Hay un micrófono con cable más largo que nos pueden... Sí, gracias por la conferencia. Hemos aprendido bastante. Yo en lo personal me siento satisfecho. Los hubieras no existen. Entonces la pregunta es bastante hipotética y a lo mejor hasta muy infantil, pero me frustraría si no la hago. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Stalin hubiera gobernado Trotsky? Bueno, yo creo que quienes compartimos en general la concepción marxista no creemos que sea una cuestión de individuos. O sea, Stalin como persona, pues a lo mejor no tenía nada de particularmente malo. Él mismo había sido un bolchevique bastante heroico antes de la revolución. Y Trotsky pues sí era un chingón escritor, genio revolucionario, etcétera. Pero la verdad es que ningún bolchevique yo creo que ningún individuo hubiera hecho la diferencia. No sé, bueno, ahorita les doy el micrófono, pero creo que lo que hizo la diferencia fue el fracaso de la revolución en Occidente, que permitió que una casta burocrática en la Unión Soviética con intereses nacionales conservadores tomar el poder, pero tiene raíces sociales, no tanto individuales, ¿no? Claro, personalmente nos puede caer mejor uno u otro, pero creo que la razón fue el factor subjetivo que fue determinante. Con el factor subjetivo me refiero al partido, los individuos, los líderes que fallaron fueron los de Alemania, en mi opinión. Sí, no, bueno, yo sí comparto la idea de que no podemos pensar en términos de personalidades. Yo creo que difícilmente podemos incluso sacar la conclusión de que existía la posibilidad de que fuera Trotsky. Podía haber sido Trotsky transitoriamente, pero a la larga la inercia de las fuerzas sociales, incluso de la dificultad de realizar las apuestas que el propio Trotsky tenía respecto a la revolución en Occidente. O sea, la hipótesis de Trotsky se sostenía en función de ciertas hipótesis que también se revelaron, no se realizaron. Entonces, no creo que podamos hacer eso. Pero sí lo que tenemos que hacer cuentas, en lo que significó el estalinismo para la historia del movimiento comunista internacional. O sea, el giro estalinista de la revolución bolchevique, a pesar de que yo comparto solo parcialmente esa idea de que la caída de la Unión Soviética fue un desastre mundial que afectó a todo el movimiento de los trabajadores. Pero yo creo que el estalinismo afectó a todo el movimiento de los trabajadores, mucho antes de su caída. Entonces también ahí pagamos un costo muy elevado, porque todo ese gran movimiento internacional que se despierta a partir del 17 tiene que hacer cuenta muy rápidamente con sus propias contradicciones, con sus límites, con sus propios crímenes. Y no es poca cosa. Crímenes, responsabilidades políticas, crímenes, digamos, penalizables. O sea, todo eso afectó al movimiento comunista que surgió del 17. Entonces yo creo que ahí sí podríamos decir que si hubiese sido Trotsky el referente del movimiento, sin duda hubiera tenido el movimiento comunista internacional, tenido otras características, más plurales, más abiertas, distintas, y hubiéramos pagado menos el lastre del estalinismo que todavía, como modus operandi, sigue en muchas de nuestras corrientes de izquierda. Bueno, yo creo que no solo había una inercia en estos años 20, del 20 al 30, que caracterizó y que cuajó en un estado totalitario como el soviético. Me parece que los personajes sí tenían características personales distintas. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Trotsky, si Lenin no hubiera muerto? Si Lenin no hubiera muerto. Cierto, si Juárez no hubiera muerto. Pero si Lenin no hubiera muerto, como decía aquí el compañero, de 1920 a 1924, si Chávez no hubiera muerto, ¿no? O sea, hubo un intento mucho más abierto, mucho menos despótico que lo que sucedió posteriormente. Yo coincido en que si Trotsky hubiera gobernado, por supuesto, el carácter internacional de la revolución
hubiera sido otro, y quizá las relaciones con con otras revoluciones nacientes hubiera sido otro. Pero, por ejemplo, la China. Pero pues sí, el estalinismo es esta maldición criminal imborrable, y que fue el lastre que deshizo, y yo creo que deshizo, que terminó, que desvirtuó por completo los primeros ideales de la Revolución Rusa, ¿no? Sí, hola. Voy a hacer dos preguntas. La primera a ti, Lorena. Yo no había escuchado nunca de Néstor Magno. Me gustaría saber qué biografía, libro de él nos puedes dar para poder leerla. Y la otra pregunta, un poco maliciosa y un poco aguafiestas, es la siguiente, que han tratado de responder muchísimos. Sin embargo, yo no quedo del todo satisfecho con sus respuestas. Entre ellos Erich Hobsbawm, el propio mexicano Juan Brom. A su criterio, para quien quiera contestarla, ¿cuáles son los factores determinantes que debemos de poner en primer plano para poder entender la caída de la URSS? Aquí está en juego el problema del Estado, que no han mencionado, y el del marxismo, que sienta las bases para entender el carácter del Estado proletario. Salen de un Estado burgués, entran a un Estado proletario. Los soviets son eso. Es la Comuna de París repetida en 5 y después en el 17. Y entonces las reglas del poder soviético se van rompiendo en los 30. ¿Dónde quedaron los soviets con Stalin? Del 30 para adelante, ¿cuál era el poder que existía? El de los soviets, el de los obreros de fábrica con sus delegados hacia los parlamentos soviéticos. Ya no existieron, no más. Ahí está el kit de la cuestión. No los hubieras de personajes ni nada de eso. El poder estatal de los obreros fue desaparecido y usurpado por una casta burocrática, como lo mencionó el camarada. Entonces, creo que hay que regresar al marxismo clásico, estudiar el Estado y la revolución y continuar ese análisis. Gracias. Bueno, yo les agradezco sus exposiciones, he aprendido mucho, pero también me he confundido mucho, porque yo creo que para conmemorar bien, y yo creo que yo coincido, la Revolución Rusa es un hito en la historia de la humanidad y es fundamental para entender nuestra vida de hoy, aunque parezca que estamos muy lejos. Pero justamente en ese afán de entender, yo no encuentro en lo que ustedes han comunicado más que algunas inquietudes, pero como que las cosas fueron muy lineales. Yo no coincido con Óscar de Pablo, siento que es como demasiado dogmático en ciertas cosas, lo digo con todo respeto, porque creo que hace falta más capacidad autocrítica. Aunque suene feo decir las cosas, me parece que hay que decirlas. Así como ustedes dicen, el criminal estalinismo, pues sí, yo estoy de acuerdo. Pero el compañero mencionó, Trotsky iba, no, usted lo dijo, maestra, iba tras los campesinos, que partían de una idea, desde mi punto de vista, errónea. Iban a desaparecer a los campesinos en una sociedad como fue la rusa, absolutamente campesina. Si se hicieran porcentajes de cuántos campesinos había en Rusia y cuántos obreros,
sería, no sé, pero fácilmente 80%. Pero como en el marxismo se decía, tiene que haber revolución proletaria para que las cosas se vuelvan así, pues tenían que volver proletarios a los campesinos. Y ese me parece es el error más grave de la revolución soviética. Y me parece que hace falta profundizar más en qué papel jugó Trotsky. Porque Trotsky está como idealizado porque se vino a México y Stalin lo mandó matar. Pero, ¿qué hubiera sido Trotsky? Trotsky iba tras de los campesinos también. O sea, a lo mejor hubiera sido lo que tú dices, ¿no? Pues es el sistema, ¿no? Así fuera San Francisco de Asís, iba a pasar lo que pasó. Estoy caricaturizando. Pero sí, yo creo que para celebrar, conmemorar bien estos 100 años de la Revolución Soviética, hay que discutirla más. ¿Por qué? Porque como es cierto que nos afectó a todos y nos han afectado todos esos fracasos de del socialismo, del comunismo, nos han afectado a todos, pues necesitamos cambiar las cosas. Tenemos que desmenuzar muy bien los errores que pasaron en la Revolución Soviética, como los errores en la conferencia anterior que pasaron en la Revolución Mexicana, porque si no vamos a estar condenados a la derrota permanente. Y me parece que tenemos que superar esa etapa. Gracias. Buenas noches. Primero quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo los conferencistas. Comprendo que es un ejercicio muy ambicioso y a la vez también muy restrictivo el expresar sus opiniones en 20 minutos o menos. Sin embargo, tengo yo una duda que quisiera satisfacer. Ya se habló de cierta participación internacional que incidió en el estallido de la Revolución Rusa, pero ¿hasta qué punto el gobierno prusiano, el Kaiser, incidió en el estallido de la Revolución Rusa? Porque de alguna manera, habiendo una invasión del ejército ruso, no todavía bolchevique, afectó a que esto se hiciera una revolución interna, algo que Alemania no nada más utilizó en Rusia, sino que también quiso hacer en México, dividir, digamos, los potenciales enemigos, como se planteó aquí, queriendo causar un enfrentamiento con el ejército norteamericano, a fin de que los norteamericanos no fueran a combatir en Europa. Gracias. Hay dos dilemas que yo encuentro aquí, que son lo que mencionaba Máximo, que es esta posibilidad insurreccional, la segunda de las tres claves que dio, que me parece fundamental hoy día porque encuentro que hay un dilema entre la posibilidad insurreccional versus la democracia procedimental, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Es la democracia liberal en la que estamos ahogados, desafortunadamente. Ahora, en ese sentido, en el 2006, miles, cientos de miles y quizás millones de personas estuvimos llenando estas calles después del fraude que se cometió, ¿no? Ahí había una posibilidad insurreccional, ahí había un espíritu de insurrección que estaba permeando en la mayoría de los que recorríamos las calles encabronados de que nos habían hecho un fraude. Y esa misma posibilidad insurreccional sucedió en 1988
cuando al ingeniero Cárdenas también le robaron la presidencia. Yo digo que cuando se dice que aquí hubo una transición a la democracia en el 2000, eso es una mentira, porque no ha habido tal transición hacia la democracia, ¿no? Sino lo que ha habido, ¿no?, es ha habido un engaño en el que la posibilidad insurreccional ha sido tomada por la democracia procedimental, pasada por agua y silenciada. No hay posibilidad de cambio en la democracia procedimental. Esa es mi pregunta, ¿no? La segunda pregunta también es un dilema que tiene que ver con los soviets, porque me parece que los soviets son la práctica más profunda de la democracia. Son la forma de democracia horizontal que hemos venido deseando y que de repente los zapatistas nos volvieron a presentar en el 94, cuando hablaban de el mandar obedeciendo, de la voz construida por todos, en la que nunca se deja escuchar la voz del más pequeño, y todas esas metáforas que utilizaba el subcomandante en esos años, que después me parece que se olvidaron, pero esta forma de democracia ideal versus el autoritarismo bolchevique y después el totalitarismo stalinista, que es, mi pregunta es, va también en el sentido del compañero que fue el primero en hablar, en preguntar, ese dilema entre entonces una forma de democracia como el asambleísmo, los soviets y lo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, es difícil organizarnos otra vez en soviets, o sea, es un ideal, es otra vez difícil pensar en el soviet de la escuela, entonces la asamblea de la escuela, la asamblea del barrio, la asamblea del edificio, la asamblea de la fábrica, etcétera, etcétera. Y esas son las dos cosas que quería preguntarle. Y perdón si me exabrupto con el compañero, pero el fascismo no puede ser tolerado. Gracias. A ver. Del compañero, una última pregunta al compañero y ya pasamos a responder porque ya se nos está acabando el tiempo. El tema de ustedes, por ahí dijiste que con la caída de la Unión Soviética sufrió una derrota el proletariado universal. Yo considero que desde más antes de la caída de la Unión Soviética, ya estaba el movimiento obrero ya muy deteriorado. El golpe más fuerte que recibió el proletariado fue con la revolución, la Guerra Civil Española. Desde ahí fue fundamental para que el obrero internacional sufriera una gran derrota. Y todo el capitalismo mundial se organizó para aplastar todos los movimientos revolucionarios en el mundo. Posteriormente, después, vino la Segunda Guerra Mundial y eso acabó con la lucha del proletariado, porque antes de la derrota de la Revolución Española, aquí en México concretamente, había una gran organización socialista, pero desgraciadamente ahí se terminó todo. Pero yo no estoy de acuerdo con que fue con la caída de la Unión Soviética, compañero. Sí, muy brevemente, escojo las preguntas con las cuales me siento más cómodo para responder, y siempre a modo de hipótesis. Bueno, en relación con lo que decía el compañero, yo también creo que hay que contextualizar y hay que ver lo que hubiera hecho Trotsky. Yo también creo que hay un tema delicado y un debate respecto a lo que se llamó autoritarismo bolchevique, dictadura del proletariado y la posibilidad de sostener los soviets y al mismo tiempo la dirección. Creo que Trotsky
terminó siendo un bolchevique de pura cepa y también tenía como ciertos exabruptos autoritarios respecto a la conducción de procesos que consideraba que no podían dejarse a la espontaneidad. Y creo que en parte tenía razón, en parte iba a ser un problema operativo. Segundo, respecto a la cuestión de la caída de la Unión Soviética, yo comparto la idea de que no es ahí el momento de la derrota histórica del movimiento socialista, pero no creo tampoco que es la Revolución Española o la Guerra Civil Española. Creo que los años 60 y 70 fueron la última gran oleada revolucionaria, y en el momento en que se trunca en los 70 las posibilidades revolucionarias en distintas partes del mundo, es cuando, digamos, se rompe un ciclo. Ya después yo creo que una de las consecuencias es el hecho de que la Unión Soviética tiene una implosión por su propia incapacidad de sostener la competencia económica, por la propia incapacidad de sostener un consenso de la población en general, porque era un autoritarismo que no tenía hegemonía, bases culturales, y entonces hubo movimientos. O sea, la Unión Soviética se cae por debilidades económicas, pero también por movimientos. O sea, fue una caída, digamos, que se dio porque hubo protesta, había disenso, había inconformidad, había malestar, etc. Y también había mucha presión internacional. Ahí entramos en la teoría de cómo intervienen la Unión, cómo intervino Alemania, cómo intervino Estados Unidos. También hay toda una lógica geopolítica que no hay que obviar. Y ¿qué otra pregunta se me está escapando importante? Bueno, la cuestión del 2006 y del 88. Sí me parece importante esa cuestión. A ver, yo creo que efectivamente había un clima insurreccional, y no solo en la Ciudad de México, sino en otras partes del mundo, sobre todo en 88, por ejemplo, en Michoacán, etc. Ahora, el punto es, una insurrección no es solo el producto del fermento y la efervescencia insurreccional de ciertos sectores de las clases subalternas. Es una condición indispensable, pero no es la única condición. La condición es también encontrar justo el ambiente propicio, es decir, una debilidad de las clases dominantes equivalente, ¿no? Y un terreno intermedio no resistente. ¿Qué quiere decir? El problema, yo creo, en México, que ese empuje que hubo desde abajo se encuentra con también una sociedad profundamente conservadora. En el caso de 88 menos, pero en el caso de 2006 también tenemos unos años de neoliberalismo, una idea de transición a la democracia que ya cundió. Entonces la idea de romper con eso contrasta con todo el discurso de la transición a la democracia. Entonces hay que ver correlación de fuerzas y no solo medir esa ebullición que sí la hubo y que eventualmente podía haber sido canalizada de otra manera o mejor, pero no es la única variable a considerar. Entonces sí que tenemos que hacer cuenta, así como tenemos que hacer cuenta hoy día con la fuerza de las clases dominantes en México, y no solo las clases dominantes en cuanto tales, sino las clases dominantes en tanto lograron convencer y construir a su alrededor y sembrar, digamos, ganaron ciertas batallas culturales y ciertas batallas de las ideas. Y hay franjas importantes de la población que, sin pertenecer a las clases dominantes, apoyan la reproducción del status quo. Y eso no podemos, aun cuando tengamos de ese lado un movimiento importante, incluso un escenario insurreccional, no es evidente quebrar, digamos, ese impasse y ese equilibrio de fuerzas. Digo, es una consideración. Bueno, yo coincido con el compañero que mencionó las enormes dificultades que entraña analizar una revolución como la rusa. Aquí hemos vertido muchísimas opiniones, quizá dispersas, quizá unilaterales, sobre las condiciones, las condiciones insurreccionales, entre otras, sobre los aspectos ciegos del bolchevismo en relación al movimiento campesino, sobre la ruptura o la fractura de la Revolución Rusa hacia el futuro, con vistas al futuro. Pero me parece que este es un buen motivo y este es un buen año para entrar, intervenir, profundizar en el análisis de la Revolución Rusa. Yo he tocado el aspecto, un aspecto solamente, ¿no? El que se refiere a los puntos ciegos del leninismo, del bolchevismo, de una revolución rusa que no supo asimilar por completo
el comunalismo y las propuestas autogestionarias del movimiento campesino, que quiso proletarizar a sus campesinos en lugar de asumir las utopías campesinas como propias del socialismo. Y creo que eso que he señalado, pues es una ceguera que aún se deja ver en nuestra actual sociedad y que debemos, pienso yo, evitar. Por ejemplo, el compañero pregunta sobre el 2006. ¿Cuáles fueron las condiciones que impidieron, y 1998, ¿no?, que impidieron un Estado, digamos, insurreccional? Bueno, yo preguntaría qué pasó con el ejército zapatista en 1994. ¿Qué sucedió con esa experiencia y qué nos dejó a la sociedad mexicana toda? ¿De qué nos está hablando? Pero también de qué nos habla el movimiento campesino hoy, que está peleando en defensa de sus territorios, que está, digamos, defendiendo la soberanía y la seguridad alimentaria en nuestro país, desde los pueblos, desde las comunidades indígenas. ¿Qué nos dice eso y cómo nos remite a elementos revolucionarios que poco vimos o que poco pudimos apreciar en el movimiento, no solo en el movimiento insurreccional de 1917, sino en la construcción del socialismo? ¿Hasta qué punto la construcción del socialismo planteada por los, digamos, por los socialistas científicos Marx y Engels y los creadores del marxismo no omitieron o no profundizaron en esa otra parte del mundo no proletaria y que es parte de nuestras sociedades hoy? Bueno, no quiero tomar más la palabra, simplemente respondo también a una pregunta que hizo el compañero sobre la bibliografía sobre Magno y algunos libros sobre Magno, ¿no? Hay un libro básico que es La historia del movimiento magnovista, de Piotr Archinov, publicado por la colección Utopía, Literatura de Argentina, 2004. Hay otro libro de Bolin sobre el movimiento anarquista ruso y enseguida le doy otros que tengo por aquí apuntados. Muchas gracias. El estalinismo. Han respondido bastante algunas cosas, entonces quisiera hacer algunos señalamientos porque hay palabras que se nos confunden al leer, sobre todo al leer los textos históricos, ¿no? Socialismo. La palabra socialismo, para empezar, tanto la hemos manoseado. ¿Qué rayos significa? ¿Qué significaba para los bolcheviques, para los marxistas? No significaba la toma del poder y ni siquiera significaba una redistribución igualitaria de la riqueza existente. No significaba eso. Significaba un modo de producción superior al capitalismo más avanzado. O sea, significaba la superindustrialización de Rusia y la solución de las contradicciones sociales. Lenin no pensaba haber llegado al socialismo al día siguiente de la Revolución Rusa. Lo que había logrado era el poder obrero, o sea, la dictadura del proletariado. No llamaba a su propio país socialista. Luego se puso luego cualquiera llama socialista a su país por el hecho de desear el socialismo subjetivamente uno, ¿no? Si el presidente desea el socialismo, pues Venezuela es socialista, Cuba es socialista, la URSS fue socialista. Esa no era la metodología de Lenin. Por eso la teoría del socialismo en un solo país, introducida por Stalin, fue un cambio. Los bolcheviques creían que para construir el socialismo se necesitaba extender el poder obrero a todo el mundo. ¿Qué estuvo detrás de la caída de la Unión Soviética? Que no se construyó un modo de producción cualitativamente superior al capitalismo. No eran cualitativamente más prósperos que el capitalismo más próspero. Nunca fue el caso. Siempre hasta el final hubo algunas necesidades insatisfechas, aunque fueran necesidades superfluas, jeans, etcétera, ¿no? Siempre hubo una burocracia
bastante autoritaria. Una de las características del socialismo es que el Estado se empieza a disolver. Eso pensaba Lenin. Y el Estado soviético nunca estuvo ni remotamente cerca de disolverse, se fue haciendo más y más pesado. ¿Por qué? Porque no tenía las bases materiales necesarias para la extinción del Estado. Del mismo modo, tampoco es verdad, aunque me gustaría creerlo, que logró la igualdad plena de la mujer. Para eso se hubieran necesitado fuerzas productivas que Rusia nunca tuvo. Nunca llegaron legalizaron el aborto, por ejemplo, y no solo lo legalizaron, sino que legalizaron que las clínicas ofrecieran aborto gratuito. Pero una cosa es la ley y otra la realidad. Nunca hubo suficientes hospitales para hacerlo. De hecho, cuando Stalin, en 1936, alguien pregunta qué fue de los soviets, Stalin reintrodujo como una forma de democracia, entre comillas, superior, el sufragio universal. Es lo que yo llamo democracia formal atomizada, ¿no? Es una forma de democracia, sí, para mi gusto inferior a la soviética, ¿no? En fin, Rusia logró el poder obrero y un tipo de relaciones de propiedad que se identifican con el movimiento obrero, colectivismo. Pero el socialismo es una perspectiva internacional desde el punto de vista del marxismo. Yo no sé cómo alguien puede decir que hubo socialismo, que es algo cualitativamente superior, y luego fue revertido. O sea, eso es bastante poco científico, ¿no? Querría decir que no fue socialismo. Tendríamos que reconocerlo. El movimiento obrero no fue un capricho del marxismo. Yo diría que en parte fue una conclusión científica de un par de intelectuales, Marx y Engels, pero mucho más realmente fue el marxismo o el socialismo fue el producto del movimiento obrero, no al revés. O sea, no fue el socialismo el que eligió como sujeto al proletariado, fue el proletariado el que creó en su seno al movimiento socialista. Lo mismo en Rusia. No fueron los bolcheviques que decidieron, no, los campesinos no, los obreros. Ellos habían salido del movimiento obrero abrumadoramente. Se dice que eran intelectuales pensando en Lenin, Trotsky y 2 o 3 más. El grueso de los intelectuales se opuso a la revolución rusa. Fue una revolución plebeyota, por decirlo así, ¿no? Obrerota, ¿no? Todas las crónicas de la época, si la leen, podrán leer eso, ¿no? Muchos líderes bolcheviques eran de origen obrero y campesino, que en Rusia estaba bastante Rykov. Por cierto, esto de la sucesión de Lenin, nada más para ilustrar un poco que no es tan sencillo como creemos. ¿Quién fue el sucesor de Lenin? Stalin. No, el sucesor de Lenin, el puesto de Lenin era presidente del Soviet de Comisarios del Pueblo, es decir, del gobierno. Quien lo sucedió fue Alexei Rykov, por ejemplo, ¿no? O sea, a él a su vez lo sucedió Molotov y a él a su vez, muchos años después, lo sucedió Stalin. Muchísimos años después. O sea, no fue tan sencilla, tan lineal. No es una monarquía que se muere el güey, se muere el rey y hay que elegir al otro rey. Fue un proceso muy largo con fuertes bases materiales. Eso es lo que me interesa. Y sin embargo, la voluntad subjetiva, pues sí cuenta. Y de hecho, la Revolución Rusa fue un acto, como nunca se ha habido, de voluntad subjetiva, o sea, hecha realidad. Creo que no hay ejemplo en el mundo más claro de, o sea, unos güeyes se propusieron algo y lo hicieron a una escala increíble, ¿no? Ajustando y lo demás, pero un grado de la voluntad hecha carne como rara vez se ha visto. Un rasgo de los revolucionarios, no solo fuera del poder, sino en el poder también, es que no le tienen respeto a la costumbre, a los prejuicios dominantes. La mayoría de Rusia era campesina, la mayoría de Rusia era ortodoxa, la mayoría de Rusia era machista, la comunidad campesina era comunidad familiar, basada en el cabeza de familia, el hombre. Los bolcheviques dijeron, bueno, vamos a ceder a los campesinos en la cuestión de la propiedad, no vamos a colectivizar obligatoriamente al principio, pero en esto no vamos a ceder. Va a ser, quien sea dueño de la tierra va a ser todo aquel que pueda trabajarla. Y los campesinos decían, bien, incluidas las mujeres. ¿Qué pasó? Y los bolcheviques dieron una lucha fuertísima en ese tipo de aspectos, ¿no? Que durante la guerra civil especialmente, que implicó bastante violencia. O sea, imagínense, en el Asia Central soviética lapidaban a las maestras. Es Afganistán, o sea, lo que hemos visto de los talibanes está ahí al lado. Los bolcheviques decretaron la pena de muerte por cuestión de guerra, o sea, no tenían pena de muerte civil, normal, digamos, pero tenían pena de muerte en cuestiones de guerra, e incluyeron como crimen de guerra la lapidación de maestras.
¿no? Porque los musulmanes en el Asia Central lapidaban a las maestras. Entonces los bolcheviques, ni modo, no es democrático, se chingan. Que en realidad hay que ver qué es la democracia, ajustarse a los prejuicios existentes o liberar ahora sí que a los individuos, aunque parezca muy liberal, el individuo es también el niño, también la madre, no solo el padre de familia. Entonces los prejuicios de mi hijo es mi hijo, yo lo voy a educar como yo quiera, eso no es derechos individuales. Ese tipo de cosas los bolcheviques fueron muy combatidos en el campo en los primeros años. De hecho, el estalinismo en muchos aspectos se adaptó adaptó, digamos, el discurso a la realidad obligatoria, o como decimos en México, hizo virtud de la necesidad. Entonces, no había que no hay hospitales para dar abortos, prohibimos el aborto y decimos que es por eso que no hay abortos. Que no hay, que no dieron las suficientes comedores, lavanderías para socializar el trabajo doméstico, reivindicamos la familia. Eso hizo Stalin, ¿no? En los años 30. Sin embargo, sí quiero aclarar una cosa. Todas esas que ustedes mencionaron, las derrotas de las revoluciones fueron enormes derrotas para el proletariado, cada una, cada revolución fracasada, cada golpe de Estado, como el de Chile, donde los neoliberales hicieron su primer experimento. Todas esas sí fueron derrotas, pero las relaciones de propiedad de la Unión Soviética como contrapeso al imperialismo fueron una derrota cualitativamente mayor, en mi opinión. Si no, vean, acuérdense de la era de Bush, de los dos Bush, o sea, invadir Irak impunemente, las guerras que ha habido desde entonces sin que nadie le ponga un freno a la devastación imperialista, no son competencias. O sea, no digo que las otras derrotas no cuenten, pero esa fue una gran derrota y mucha de la izquierda la celebró. El compañero dice que hay que ser autocríticos. Yo recuerdo hace poco estaba en una asamblea y decía el compañero, oye, hay que ser autocríticos, tienes que hablar de eso. Eso, compañero, se llama crítica. Autocrítica se llama yo tengo que hablar de eso. Del mismo modo, creo que no hay frase más autocrítica que la de Rosa Luxemburg, que dijo, todo lo que he dicho de los bolcheviques es cierto, se equivocan aquí y acá, pero los que le hemos cagado somos nosotros, al no hacer nuestra parte, la revolución aquí. Entonces, criticar a los únicos que triunfaron, que los que no triunfamos critiquemos a los únicos que triunfaron, se me hace un despropósito histórico. Claro que tenían problemas, hay que ser críticos también, pero también hay que ser autocríticos. En México no hay un partido obrero con ninguna medida de independencia política. Los bolcheviques no hubieran podido hacer la Revolución de Octubre si no hubieran mantenido una cabal independencia política con respecto al gobierno burgués y a los partidos burgueses de Rusia. Eso no lo tenemos en México. Seamos autocríticos, en serio. No hemos construido un partido obrero aquí. Eso es lo que, en mi opinión, nos hace falta y es muy, muy, muy difícil. Bueno, muchas gracias, compañeros.